Bienvenidos nuevamente a Perspectiva TV. Nos encontramos conversando con el economista César Robalino sobre la crisis financiera mundial, el efecto en los bancos a nivel internacional, y también nos habíamos quedado conversando ya sobre lo que está pasando en el Ecuador, los efectos sobre el sistema financiero. César, una de las preguntas que nos hacemos en este momento es cómo va a estar entonces la economía del Ecuador durante el año 2009 y cuál es el peor escenario para el sistema de dolarización, que es la gran pregunta este año. Fíjese, déjeme decirle antes lo siguiente, Sí. ¿no? Para el Ecuador es bueno tener una banca como la que existe actualmente, sólida, solvente y líquida. Es muy bueno. Sí. En esta situación de efectos, de absorber los efectos de la crisis internacional, es bueno. Es bueno tener así un sistema bancario, ¿va? Pero fíjese, este año irremediablemente va a ser un año en que la economía no va a crecer. Independientemente, y lo digo con todo respeto, lo que digan los amigos del Banco Central, este año la economía no va a crecer. ¿Por qué no va a crecer? Por los efectos de la crisis, pues. Sí. Las exportaciones petroleras, sencillamente, ya no solamente en valor, sino que Petroecuador es una desgracia como compañía. No logran superar los 500.000 barriles diarios de producción por una serie de políticas en ese sector que son totalmente equivocadas del gobierno. Pero bueno, ahí tiene un factor. El segundo, las exportaciones no petroleras se vienen debilitando. Claro. Exportaciones de flores, de banano, de camarón, se van En debilitando. precio y el volumen, ¿no? Y en precio y en volumen. Sí. Eso significa ingresos menores de divisas. La remesa inmigrante, ya el Banco Central ha informado lo que está pasando. Así es. Entonces, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago, yo calculo que va a estar alrededor de unos 4.500 millones de dólares. Si no hay Un hueco gigantesco. decisiones antes que se produzca eso, del gobierno, ¿no? Si no hay decisiones y se deja que las cosas avancen, tal como están las cosas después de que el gobierno ha tomado una serie de decisiones, etcétera, 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 como el 1% de impuesto a las salidas de visas, las restricciones a las importaciones, etcétera, etcétera, ¿Que eso etcétera. pone más presión negativa sobre el sistema financiero o no? Justamente es lo que se ha mencionado. Yo por lo parte que de la digo Asociación es de que Bancos. eso alimenta un poco las incertidumbres, Sí. adicionalmente, ¿no? Entonces yo digo, fíjese, con 4.500 millones de déficit en la cuenta corriente de balance de pago, no es sostenible, porque uno tiene que financiar eso. ¿Cómo lo financia? Por lo general en el país, cuando ha habido déficit en cuenta corriente de balance de pago, en otros gobiernos, en otros periodos, se ha financiado con inversión extranjera, se ha financiado con préstamos y líneas de crédito al sector privado de la economía a través de bancos o directamente, o también de préstamos del gobierno. Sí. Pero lamentablemente eso está altamente restrictivo por las políticas del gobierno. El gobierno espanta el capital extranjero y lo espanta. Usted tiene un informe de deuda que es un desastre, una mediocridad de informe, ¿sí? Y ahí dicen porque la deuda X, Y, Z pública es ilegal, es inmoral, es ilegal. Entonces dice usted, cuando va a conseguir plata afuera, ¿quién le quiere dar plata? Pues Claro. nadie le quiere dar plata. Justamente Nadie. lo que se trata en este momento, que hay una restricción de capitales de Exacto. afuera, es Y cuando congraciarse con usted ellos, ¿no? tiene la política de inversión extranjera que tiene el gobierno actual, sencillamente nada, así nomás nadie quiere venir tampoco, pues, ¿no? Entonces usted tiene grandes restricciones que le crea la propia política económica del gobierno. Por eso yo digo, la política económica del gobierno lo tiene entrampado, ¿sí? La metodología, la forma de acometer estos problemas por parte del gobierno, yo creo que es equivocado, que es el decir, muy bien, yo voy a impedir que salgan las divisas. Sí. Por eso es la restricción importaciones ABC. Yo prefiero, si tengo que hacer algo en esa materia, cosa que no niego que de repente los otros gobiernos también lo han hecho, no digo que no, yo mismo he sido ministro y he hecho ciertas cosas, por supuesto, desde el punto de vista de cortísimo plazo, pero lo de fondo tiene que ser es el promover que vengan más capitales, más Claro. ingresos de divisas. ¿Cómo promueve usted? Exportando más. Y naturalmente en esta época todo el mundo quiere vender, pues. Todo el mundo quiere exportar y por Sí, sí, supuesto, sí. Es muy si difícil, nadie sí, quiere sí. comprar, eso es una inconsistencia. Sí. Pero por lo general hay que abrir más mercado. El gobierno dice que está haciendo aquí, que hay una consejería por este país, en Irán. Irán no va a comprar nada. Pues, Sí, esa No, es una declaración, ese es un un acuerdo cuento, mucho más político ese es un que cuento, nada. ¿no? Sí. Entonces, usted tiene que probar más exportaciones para que ingrese más divisas. No solamente el petróleo, sino otro tipo de cosas. Pero también tiene que abrirse a abandonar esta hostilidad, yo digo, creciente al capital extranjero. Que los empresarios privados extranjeros, al venir al país, tienen que cumplir con las leyes, por supuesto que sí. Que el gobierno tiene que respetar al empresario nacional y al empresario internacional, que respeten las leyes, no Sí. importa si es el código de trabajo o lo que sea. Sí, señor, yo no digo que no, sí. Pero eso no significa que usted espante al capital extranjero. Dígale, venga, mi amigo. Pero también
escúcheme, también es cuestión de decirle al empresario extranjero como en petróleo, decirle, venga y el 99% de tal cosa me le llevo y el 1% es para usted. Porque esos no son acuerdos razonables. Claro. Sí. Yo no voy, pues. Sí. En ese término no voy, pues. Así no funcionan las cosas. Y también porque sencillamente hay que abandonar este discurso que no tiene sentido, no tiene bases sólidas de endeudamiento público, que es ilegal, no, porque eso no solamente tiene consecuencias para el gobierno, porque nadie quiere prestar plata, sino que tiene consecuencias de los mercados internacionales, de los bancos internacionales en Europa y Estados Unidos, con respecto a líneas de crédito a la banca nacional. La banca nacional ha perdido una serie de líneas de crédito por este discurso que no tiene bases sólidas. Claro. Que son bases totalmente mediocres, hasta financieramente ese informe no sirve para nada. O sea, usted tiene que cambiar radicalmente la política económica. Si no cambia radicalmente la política económica y sigue con esas características en los dos últimos años, las cosas se van a deteriorar más, a menos que surja un milagro. Claro. Que yo no creo que se va a presentar. Que es una recuperación de la crisis internacional, ¿no? Un aumento del petróleo. Claro, el aumento del precio del petróleo que se vaya para Ecuador a $60 el barril, que yo no lo veo, ¿verdad? Que la recuperación del mundo occidental y la economía americana se venga pues allá por julio de este año. Tampoco va a pasar eso, ¿no? Y el otro, yo no sé pues si que la crisis volverá más pragmático y objetivo al gobierno ecuatoriano para cambiar la política económica. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, a quien el gobierno odia a muerte por razones ideológicas, igual que al Banco Mundial, le acaba de prestar a un país chiquito en Centroamérica como $800 millones. Ecuador es más importante que ese país respetabilísimo de Centroamérica. Yo creo que Ecuador puede recibir $2.000 millones. Aquí es donde está el dinero, ¿no? Pero para eso hay que sentarse pues, con estos organismos internacionales, llámese Banco Mundial, llámese Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque con odiosidad o con antipatía, sea lo que sea, esos dos organismos están incrustados en la actual estructura financiera internacional. Y el grupo de los 20 países más poderosos del mundo, especialmente los más ricos, van a comenzar a empujar a estos organismos a que ayuden a países de América Latina. Sí. Y van a poner más billetes, más dinero para esa ayuda, porque los países desarrollados necesitan crear más líneas de crédito para el mundo emergente. América Latina hoy tiene una ventaja en comparación con el pasado, pero a su vez, como la crisis internacional va a ser más intensa... Claro, todo el mundo está buscando capital a nivel mundial, ¿no? Sí. América Latina tiene que comenzar también a ver que si bien está en una posición favorable de ir absorbiendo los choques de la crisis, todas las reservas que se tiene, algunas reservas monetarias internacionales, etcétera, Ecuador no está en esa posición porque ahí se cometieron errores graves, gravísimos. César, hagamos un ejercicio académico. Usted ha sido profesor, ha sido exministro de Finanzas o de Economía, y hagamos un ejercicio. ¿Cuál sería el escenario después de la dolarización? Supongamos que justamente no logramos pasar este bache de la cuenta de capitales, cuenta corriente, la balanza de pagos, que no nos prestan en el exterior y nos vemos abocados a una salida descontrolada de la dolarización. ¿Cómo ve usted el día después? ¿Qué pasaría? Yo le digo con toda franqueza, yo no manejo el escenario de desdolarización. Ah, no lo maneja usted. Ya. Para mí ese sería un crimen. Y el gobierno ecuatoriano está en la obligación de defender el esquema. Y eso implica cambiar la política económica, pues hay que cambiarla. Sería criminal que el gobierno actual permita la desdolarización de la economía. ¿Cuál fuera el efecto, por ejemplo? ¿Qué pasaría inmediatamente? El efecto no solamente peor que la crisis del 99. Yo creo que sí, porque una serie de bancos se irían, pues. Claro. Créeme que se irían. No digo el 100%, pero una serie de bancos se irían, como se fueron en el 99, por una serie de razones. Segundo, la clase media sería destruida, financieramente hablando. Y la clase de abajo serán cadáveres, por decirlo así, simbólicamente, ¿no? Sí. O sea, una desdolarización, porque aquí no hay, pues, salir de la dolarización ordenadamente. No existe es un cuento. Eso, ¿no? No, eso no existe. No existe, ese es un cuento que alguien por ahí de la izquierda ha estado metiendo hace algunos años. No existe y no existe. Entonces yo digo, donde el gobierno permita eso, donde el gobierno permite, donde los empresarios también permitan eso, créame, sencillamente se vendrá una situación complicada en términos sociales y políticos. La gente se va a empobrecer mucho más de la pobreza que tenemos en este momento. Por lo tanto, no es recomendable, bajo ninguna circunstancia, pensar en la desdolarización. Yo no digo que una serie de personas en el Ecuador estén pensando en eso porque dicen, bueno, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va? Dígame, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Yo lo que digo es, no haga esa pregunta, mi amigo. Aquí lo que hay que venderle al gobierno, a la idea
es que necesitamos un acuerdo. Todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo Hay que nacional. presionar desde la sociedad para que no suceda ese escenario, ¿no es cierto? Yo vengo